Hoy vamos a ver el 9.3 y así acabamos todo el tema 9 y nos metemos enseguida con el tema 10. Hoy nos toca la dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII. Si os acordáis, ayer habíamos dejado el punto, terminamos con el golpe de estado de Primo de Rivera. Vamos a ir un poquito para atrás para tomar impulso hacia la explicación, porque primero empezamos el tema explicando las causas de por qué Primo de Rivera da el golpe de estado. Es un repaso a lo que estuvimos viendo ayer, más o menos. En primer lugar, os pongo ahí quiénes son los únicos apoyos que prácticamente, o los apoyos con los que va a contar el dictador. Son los mismos que han estado apoyando el régimen de la Restauración. La burguesía industrial y los terratenientes propietarios, sobre todo de terrenos dedicados al cereal en Castilla. Esos que habían estado apoyando la Restauración son los que también van a apoyar a Primo de Rivera. Ven a Primo de Rivera, un militar, como la única solución para prolongar su dominio social y económico, sobre todo ante el conflicto social que se está produciendo con los trabajadores, ¿vale? Causas del golpe de estado directamente. En primer lugar, el desastre de Anual. El desastre de Anual ha dejado fatal la imagen del ejército. Muchos generales han sido puestos en duda, incluso la figura del rey, ¿vale? Os recuerdo ese informe Picasso que va a dejar trastocada incluso hasta la monarquía, ¿vale? La monarquía, el general Berenguer, casi toda la plana mayor del ejército podrían estar implicados incluso en casos de corrupción. Así que a ninguno de ellos les interesa que el informe Picasso se haga público. Os recuerdo que iba a ser el 1 de octubre cuando se iba a hacer público ese informe Picasso, así que hay que dar el golpe antes de que llegue a la sociedad todo lo que ha estado pasando en verdad en el ejército. En segundo lugar, el auge de los nacionalismos periféricos, ¿vale? Ya hemos visto como tanto en Cataluña como en Euskadi cada vez más gente es partidaria de las opciones nacionalistas. Pues se ve al ejército una dictadura como una forma de freno a esas aspiraciones de dividir o de acabar con España o romper España, ¿vale? No sé si os suena esa frase. Y luego también el ascenso de los republicanos y sobre todo del movimiento obrero. Ven a una dictadura que acabe con derechos constitucionales como reunión y asociación, la forma más fácil de acabar con la intranquilidad que están creando el movimiento obrero con sus huelgas, con sus protestas, etc. ¿Vale? Y por último lugar, un espejo en el que mirarse, ¿vale? Un espejo en el que mirarse. ¿Cuál es el espejo en el que mirarse? Italia. En Italia, en el año 22 se ha establecido ya la dictadura fascista de Mussolini, después de la marcha sobre Roma, ¿vale? Del partido fascista. Y Miguel Primo de Rivera, que es el que va a dar el golpe de Estado, va a tener siempre una imagen en la que fijarse en el dictador italiano, ¿vale? Va a intentar copiarle la mayoría de las cosas. Luego, cuando vayamos desarrollando el tema, os iré diciendo cosas que son muy parecidas a las que tuvo Mussolini. El problema es que muchos de vosotros a Mussolini le tenéis hace 2 o 3 años y el estudio va a ser más complicado, pero bueno, simplemente aprenderos el nombre de determinadas instituciones e intentaré yo explicarlo de la manera más fácil posible. La gente que dio en primero de bachillerato historia, la gente de ciencias sociales y humanidades tendrá esto mucho más fácil. Espero. Vamos allá. El golpe. El golpe tiene lugar, ya lo hemos visto, el 13 de septiembre de 1923. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, o Don Miguel Primo de Rivera, da el golpe de Estado. Se pronuncia, ¿vale? El resto de generales, el resto de generales que hay en el país, esperan la reacción del rey, muchos de ellos. Muchos ven con simpatía el golpe, así que lo siguen. Y otros esperan un poco la reacción del rey. La reacción del rey es darle su apoyo, prácticamente, ¿vale? Su comprensión y apoyo. Con lo que el golpe triunfa. Y es un golpe que triunfa prácticamente sin oposición. La gente le da igual. ¿Qué más me da que me gobierne un régimen de la Restauración corrupto a que me gobierne una dictadura? La mayoría de la gente, su vida va a cambiar bien poco, ¿vale? Los sublevados, una vez se hacen con el poder, lo primero que proclaman es el estado de guerra. Esperemos que en la situación actual no lleguemos a eso, ¿vale? Se declara el estado de guerra, es decir, los militares salen a las calles a dominar la situación. En segundo lugar, se suspenden las garantías constitucionales. No suspenden la Constitución del 31, ¿vale? Sino que suspenden sus garantías, los derechos. Derecho de reunión, de asociación, libertad de expresión,
creación de sindicatos, creación de partidos políticos, ¿vale? Y, por último, disuelven las Cortes, ¿vale? Disuelven las Cortes porque ya vamos a ver que la división de poderes en una dictadura no tiene sentido. Es decir, ¿para qué quieres unas Cortes con las que repartir poderes, ¿vale? Y como pone ahí, os he dicho al principio, pues este régimen, esta dictadura va a llegar prácticamente con la indiferencia de la gente. La gente prácticamente le da igual y prácticamente nadie se va a oponer a la dictadura, ¿vale? La dictadura de Primo de Rivera va a durar desde 1923 hasta 1930, prácticamente 7 años, ¿vale? En esos 7 años normalmente se dividen en dos partes, ¿vale? Lo que se llama el directorio militar y luego se llamará el directorio civil, ¿vale? El directorio militar tiene lugar entre el año 23 y el año 25, son más o menos 2 años. ¿Qué caracteriza al directorio militar? El directorio militar caracteriza a que solo hay un ministro, un presidente y un ministro de todo y un presidente de todo. ¿Quién? Primo de Rivera, ¿vale? Primo de Rivera, por eso se le llama directorio militar. Él es el único que despacha con el rey, él es el único que habla con el rey y le cuenta las cosas. Él es responsable de toda la administración, ¿vale? Se va a dejar asesorar, sí, va a tener un grupo de personas que le asesoran, todos militares, todos miembros del ejército. Por eso se llama directorio militar. Pero no hay otro ministro que Miguel Primo de Rivera, solo él es ministro de todo, ¿vale? Es asesorado por ese directorio militar. Militares todos, casi todos generales, ¿vale? Tras este bloque militar, ¿quién apoya esto básicamente? Burguesía, industria, terratenientes, ¿vale? Es el apoyo social que tiene este gobierno. ¿Qué medidas toma rápidamente una vez que se hace con el poder este directorio militar? Primero, para frenar sobre todo el nacionalismo catalán, se prohíbe la bandera, la señera catalana, no puede ser pública. Si alguien lo publica, es delito. Si alguien le intenta exhibir en su casa o en instituciones, queda prohibido. Queda prohibido también el himno catalán, el Segadors. Tampoco. Quien lo cante puede ser delito, incluso. E incluso habrá restricciones al uso público del catalán. El catalán solo se permite para tú en tu casa. Tú en tu casa con tu familia, es tu lengua materna, pues la hablas en tu casa. En instituciones públicas o por la calle tienes que hablar en castellano, ¿vale? Y os recuerdo que Miguel Primo de Rivera era capital general de Cataluña, ¿vale? Previo al golpe, ¿vale? El movimiento catalán no le gustaba demasiado, lo vemos clarísimamente. En cuanto a la guerra que habíamos visto de los años previos entre el movimiento obrero, con esos sindicatos enfrentados a los empresarios que estaban pagando a mercenarios que cometían asesinatos, toda esa guerra sucia social, pues mano dura para acabar con esto, ¿vale? Por parte de la dictadura. ¿En contra de quiénes? ¿De los burgueses, que son los que le están apoyando? No, del movimiento obrero, ¿vale? Va a detener a líderes sindicales, cualquier reunión o asociación va a ser perseguida, con lo que se consigue la paz social a costa de reprimir el movimiento obrero. Y en tercer lugar, para imitar al fascismo italiano, que ha montado un régimen de partido único, en Italia solo existía el partido nacional fascista, pues aquí se suprimen el resto de fuerzas políticas, se prohíben y se crea una especie de germen de querer crear un partido único. No se va a conseguir nunca plenamente, ¿vale? No se va a conseguir plenamente. Pero eso es la unión patriótica que os he puesto ahí, una especie de partido único que sus dirigentes son todos militares, ¿vale? Se trata de eso, de imitar a Mussolini, ¿vale? Que es el espejo en el que se va a intentar mirar Miguel Primo de Rivera y que luego también va a intentar imitar Francisco Franco cuando veamos también su dictadura, ¿vale? En estos 2 años de directorio militar, ¿cuál es el gran triunfo de Miguel Primo de Rivera? Y que le va a conseguir unas cuotas de popularidad inmensas. El fin de la guerra de Marruecos, ¿vale? Cuando él llega al poder, prácticamente España solo domina Ceuta y Melilla. Ha perdido el control, después del desastre de Anual, ha perdido el control de prácticamente todo el protectorado, ¿vale? Incluso los franceses ven amenazados también su protectorado por el dominio que tiene Abdelkrim del norte de Marruecos. Así que decide ayudar a España para poder enfrentarse a Abdelkrim. Y en el año 25 se produce uno de los primeros desembarcos anfibios del siglo XX, como será imitado el desembarco de Normandía, por ejemplo, por los norteamericanos. Es el conocido como desembarco de Alhucemas. Alhucemas es un peñón, ¿vale? Una islita que hoy día está por un istmo unido al continente. Había ahí
una fuerza militar, pues es ahí donde, con ayuda francesa, ¿vale? Barcos españoles y barcos franceses bombardean la costa y ahí desembarca el ejército español. Desde allí va a ir tomando posiciones y va a ir reconquistando todo el protectorado, con la ayuda francesa que también nos ayuda desde el sur. Finalmente, Abdelkrim comprende que ha perdido y a quién se entrega. Me entrego a los españoles, que los llevo en jaque 15 años por lo menos, ¿qué me van a hacer? Pues normalmente te van a ejecutar. Así que Abdelkrim es listo y decide entregarse a los franceses, ¿vale? Que le meterán en prisión, pero no le ejecutarán, ni le devolverán a las autoridades españolas, ¿vale? Pero es el gran triunfo de Primo de Rivera. Gracias al desembarco de Alhucemas, consigue el dominio pleno del protectorado. La guerra en Marruecos termina, con lo que las muertes, fracasos, etcétera, se eliminan y toda la gente que estaba en contra de esa ocupación, pues se calma. Es un remenso de paz. Ante la paz social conseguida y ante el fin de la guerra de Marruecos, Primo de Rivera decide modificar la dictadura y decide intentar crear un régimen a largo plazo. Para eso cambia a la segunda etapa de su dictadura, que es lo que se llama el directorio civil. ¿Qué es el directorio civil? El directorio civil va a ser un gobierno que preside Miguel Primo de Rivera como presidente del gobierno. Os recuerdo que Alfonso XIII sigue como rey, ¿vale? La figura del rey sigue ahí, Alfonso XIII sigue siendo rey. Miguel Primo de Rivera va a ser presidente del gobierno y ahora sí admite un gobierno con ministros, otros ministros que no sean él. Y en esos ministros, pues, los ministerios relacionados con el orden militar, pues, el ministro de Interior, ministro de Defensa, etcétera, en manos de militares, pero luego ministros más técnicos, como pueden ser Economía, etcétera, van a estar en manos ya de civiles. Civiles, claro, partidarios de la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? En estos años, del 25 al 30, como os he dicho, lo que se trata es de institucionalizar la dictadura, ¿vale? Una dictadura vista a largo plazo, no como una dictadura de unos años para encauzar el país y luego volver a un régimen constitucional, sino que la idea de Primo de Rivera es prolongar esto en el tiempo, ¿vale? Para ello, en el año 27 va a constituir una Asamblea Nacional Consultiva. ¿Qué es eso? Pues ha suprimido Cortes, ¿vale? Pues no es para darle el poder legislativo a esta Asamblea Nacional Consultiva, por eso lo de consultiva, a la que se le puedan consultar determinadas dudas. Luego también lo hará Franco, ¿vale? Con otros nombres, otras instituciones, ya lo tenemos en su momento, pero las Cortes, que van a ser elegidas por sufragio restringido, ¿vale? Muy restringido, y todos miembros de la Unión Patriótica, partido único, no se puede presentar a otros partidos, así que sí, hay elecciones restringidas. Restringido el voto, otra vez como pasaba antes de 1890, por cuestiones de liquidez económica, ¿vale? ¿A quién van a votar? Si solo hay una lista, pues alguna patriótica. Además, casi todos los que pueden votar se afilian a ese partido para tener poder, ¿vale? Pero os recuerdo que son una Asamblea Nacional Consultiva, es eso, consultiva. El poder último al final lo sigue teniendo el dictador, ¿vale? Primo de Rivera lo que está intentando es seguir el modelo fascista. Allí también, después del asesinato del socialista Matteotti y de que los socialistas hubieran abandonado las Cortes en Italia, Mussolini decide disolver las Cortes y crea sus propias Cortes, que es el Consejo Fascista. Consejo Fascista que son miembros del Partido Fascista a los que él pregunta sobre determinados temas, esto le dan su consejo, pero al final quien toma la decisión era Mussolini. Pues la Asamblea Nacional Consultiva es eso, ¿vale? Un órgano al que preguntarle, pero luego la decisión última final sigue siendo de Miguel Primo de Rivera. Esta asamblea, además, también se crea para intentar crear una especie de constitución del régimen. Unas leyes básicas, ¿vale? Va a fracasar en el intento de crear esa constitución, de institucionalizar esa constitución. El proyecto más o menos se escribe y en él, por ejemplo, no se reconocía la soberanía nacional. No se reconocía la separación de poderes. Es una dictadura, ¿cómo vas a hacer separación de poderes? ¿Vale? Define una Cámara única, esa Asamblea Nacional Consultiva, como única representación del Estado. Y quedan recogidas una amplia cantidad de poderes en manos del rey. Os recuerdo que la Constitución de 1876 ya le daba muchos poderes al monarca. Pues este proyecto de Constitución, que al final no va a ser aprobado ni va a tener cuerpo de ley, también le daba muchísimos poderes al rey, ¿vale? Muchísimos. De intervención política, de iniciativa legislativa, etc. ¿Vale? Claro.
sometido también al apoyo del dictador en este caso. Sí, el rey está ahí y le está dando apoyo y Alfonso XIII sigue siendo el rey, pero el que manda, al fin y al cabo, es Primo de Rivera, ¿vale? También se va a intentar imitar el modelo fascista en el ámbito social, ¿vale? Mussolini en Italia, para intentar acabar con el enfrentamiento social entre patronos y obreros, decidió crear unos sindicatos donde estuvieran todos metidos. Unos sindicatos en los que hubiera tanto obreros como empresarios, ¿vale? Para intentar solucionar el enfrentamiento. Claro, si tú metes en un sindicato empresarios y obreros, ese sindicato, ¿qué va a defender? Al fin y al cabo, ¿los intereses de quiénes? De los empresarios, que son al fin y al cabo los que le están dando el apoyo a la dictadura, ¿vale? Así que eso que os he puesto ahí de organización corporativa del trabajo es una especie de eso, de sindicato donde están incluidos patronos y obreros para intentar solucionar los conflictos económicos y sociales de las empresas de forma pacífica. Pero claro, ¿cómo se soluciona siempre? Siempre del lado de ¿quién? De los empresarios. Ah, no, es que lo hemos acordado entre todos, lo hemos encontrado. Vosotros pensáis ahora mismo esa organización en una empresa española, en una pyme, en un pequeño bar, en el que está el jefe y 2 empleados. Ah, sí, vamos a hacer un comité de empresa entre los 3. ¿Quién va a ganar? ¿Quién tiene la fuerza? El jefe. No, pues no, que hay 2 empleados que pueden votar. Ya, claro. Con despedirte. Oye, que esa medida no sé yo si me gusta mucho. ¿A ti te gusta cobrar a fin de mes todos los meses, verdad? Ah, sí, claro. Sí, la verdad que no está mal. Llegar a fin de mes es una cosa cojonuda. Así que, en esta negociación tan democrática, ¿apoyarás mis sabias medidas? Por supuesto. ¿Dónde va a quedar mi opinión de pobre trabajador con la de usted, excelencia? ¿Vale? Esas son las negociaciones que normalmente se tienen en esos sindicatos en los que están incluidos patronos y trabajadores, ¿vale? Los crea Mussolini, también los crea Hitler en Alemania, los crea Primo de Rivera, y luego también cuando estudiemos a Franco veremos eso que se llaman sindicatos verticales, ¿vale? Esos sindicatos verticales ya veremos la evolución que van teniendo, pero eso ya lo veremos cuando veamos Franco. La cuestión es que esta organización corporativa del trabajo lo único que hace es defender más los intereses de los patronos que los intereses de los trabajadores, ¿vale? Cosa curiosa que os he puesto en los apuntes es que la dictadura no persigue a la UGT, prácticamente. E incluso la UGT apoya en determinadas cuestiones, no vamos a decir que apoya al 100%, pero no va a tener una oposición directa a la dictadura, la UGT. E incluso algunos miembros de UGT empiezan a participar de estas organizaciones corporativas del trabajo. Es una cosa a estudio en el futuro. El apoyo no medio de refilón que tuvo la UGT a la dictadura de Primo de Rivera y a su organización social. Bueno, la cuestión es que como no tiene grandes apoyos, esta institucionalización social tampoco se va a llevar a cabo y también fracasa, ¿vale? Además, una cosa novedosa que lleva en el plano fiscal Primo de Rivera, su gobierno, es intentar crear por primera vez un impuesto sobre la renta. Un impuesto sobre el trabajo. Que tú trabajes, que no solo beneficios del trabajador, sino también del empresario, etc. Y que antes de recibir tu sueldo, el Estado se quede con una parte, a porcentaje según tus ingresos. ¿Vale? Un impuesto sobre la renta. Tampoco se llega a introducir del todo. Pero es el primer intento de aplicar la creación de un impuesto sobre la renta en España, ¿vale? En la época del directorio de Primo de Rivera. Hay que decir que estos años, sobre todo los primeros del directorio civil de Primo de Rivera, en el contexto internacional coinciden con los conocidos como felices años 20. Después de la crisis de posguerra, desde el año 18 al 21, y sobre todo después del Plan Dawes de 1924 de los Estados Unidos, que permite, gracias a un crédito, que Alemania pueda desarrollar su industria, y parece que todo el mundo va genial. Todo el mundo está feliz. Pues en ese contexto es cuando se está produciendo el directorio civil de Primo de Rivera. La economía en el mundo va bien y el régimen lo va a aprovechar.
¿vale? Va a hacer toda una serie de medidas económicas que incluso van a tener repercusiones posteriores, incluso a hoy día, ¿vale? Para mejorar las circunstancias económicas del país. Por ejemplo, va a practicar una política que se llama keynesiana, en muchos aspectos, Primo de Rivera. ¿Cómo? Pues allí donde no llegue la iniciativa privada, llega el Estado, ¿vale? El Estado gasta para mover la economía nacional, ¿vale? Por ejemplo, una de las medidas que va a tomar el gobierno de Primo de Rivera es elevar el gasto público, gastarse dinero, para crear infraestructuras que mejoren la vertebración del país y el sistema económico y el mercado único del país. De estas infraestructuras, la más conocida, que os he puesto un mapa, ¿vale? Ahí debajo, es la creación de la red de carreteras del Estado. Si os dais cuenta en el mapa, tiene igual una red, es una red radial, parecida a la del ferrocarril. Madrid en el centro y desde ahí sale Nacional 1 hasta Burgos y de Burgos a San Sebastián. Nacional 2 de Madrid, Guadalajara a Zaragoza, de Zaragoza, Lleida a Barcelona. Nacional 3 de Madrid a Albacete, de Albacete a Valencia. Perdón, sí, Nacional 3. La 4 de Madrid, Córdoba, Sevilla. Desde ahí puedes ir a Cádiz. 5 de Madrid a Extremadura, ¿vale? A Mérida, Badajoz. Y luego la Nacional 6 de Madrid, Valladolid, Coruña, es decir, la de Galicia. Si hacemos como si a estas diferentes carreteras trazamos un círculo dejando a Madrid en el centro, nos hace como si fueran los radios de una bicicleta. Por eso se le llama red radial. Que vimos que la del ferrocarril también tenía ese punto. Se llama red radial porque luego las periferias no estaban unidas unas con las otras. Lo que un poco la vertebración del país se perdía. Todo tenía que pasar por Madrid. Se hace una red de carreteras de calidad para la época. El Real Automóvil Club del Reino Unido considera la red de carreteras de Primo de Rivera las mejores de la época, ¿vale? ¿De qué están hechas las carreteras? De baldosines, ¿vale? En Francia o en Bélgica se le llama pavé. Son unas piedras cuadraditas, ¿vale? Piedras cuadraditas, ¿vale? Los amortiguadores de los coches sufrían bastante luego cuando se van perdiendo. Al principio, cuando está totalmente liso, es un espejo para pasar, ¿vale? Pasa que cuando se van agullando, ya te joroban los amortiguadores. Pero en un primer momento son unas carreteras de calidad muy buena. Y que va a ser un avance y una forma de vertebrar, ¿vale? El país. Empieza a transportar mercancías a través de carreteras. Hoy día todavía el 80% de las mercancías que se distribuyen en España se hacen por camión, ¿vale? Y el quien inicia esta red de carreteras es Primo de Rivera, ¿vale? Otra de las construcciones en las que se va a gastar dinero Primo de Rivera es el iniciador de una costumbre que han tenido los dictadores españoles del siglo XX, que es hacer pantanos, ¿vale? Una de las realidades del clima español es que en verano no llueve, prácticamente. Desde finales más o menos de mayo, mitad de mayo, final de mayo. Depende de dónde coincida la Semana Santa, que es cuando más llueve. Sea la Semana Santa donde sea, y yo creo que la ponen en agosto y llueve también, ¿vale? Pues es más o menos finales de mayo, etcétera, cuando deja llover en España, prácticamente. Puede haber alguna tormentilla luego finales de junio, alguna en julio, pero la verdad es que no llueve. Hoy día tenemos una red de canales, distribuciones, etcétera, que hace que las sequías siga habiendo agua más o menos en la mayoría del país. Pero yo, por ejemplo, que vivía en Badajoz en verano, en los años 80, yo he vivido restricciones de consumo de agua de solo poder llenar cubos 2 horas por la noche, ¿vale? Para intentar aliviar esa posibilidad, Primo de Rivera lo que hizo fue intentar crear acumuladores de agua. Esos son los pantanos, ¿vale? Acumuladores de agua para poder paliar en alguna medida las sequías veraniegas, ¿vale? Las sequías estivales. Además, a principios del siglo XX se ha puesto de moda una nueva forma de generar energía eléctrica. España no tiene petróleo para quemarlo y producir energía eléctrica. El carbón ya hemos visto que no es de demasiada calidad. La única fuente natural española para producir energía es aprovechar nuestra orografía. Hemos visto que somos el segundo país más montañoso de Europa. Aprovechar la velocidad de caída del agua
para producir electricidad, ¿vale? Se crean redes hidroeléctricas en los Pirineos, en el Cantábrico, ¿vale? Y allí donde no hay caídas, pues ¿qué? Creas un pantano. Y la caída la creas tú artificialmente, ¿vale? Una vez que haces deslizar ese agua por ese muro artificial que has creado de esos embalses. Así que esa red de infraestructuras tiene esas dos funciones, acumular agua y crear energía hidroeléctrica, ¿vale? Para administrar el agua de los distintos ríos, también se van a crear las cuencas hidrográficas. Es muy importante hoy día las cuencas hidrográficas. Son las que calculan cuánta agua va a caer y luego con el agua que tienen calculan en qué gastárselo, ¿vale? Para distribución humana, para regadíos, etcétera, etcétera. Pues eso es una creación también de la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Con la creación de estas cuencas hidrográficas que tenéis ahí, se extiende también el regadío, ¿vale? También en la época de Primo de Rivera, otro de los gastos públicos que va a haber va a ser la nacionalización de ferrocarriles. Muchas de esas líneas que se habían creado con la ley de 1855, recuerdo, de iniciativa, sobre todo francesa e inglesa, dejan de ser rentables. Y en muchas se abandonan, ¿vale? Pues para intentar evitar esto y que el ferrocarril más o menos siga abierto y determinadas líneas sigan abiertas, aunque no sean demasiado productivas, pero que dan un servicio a los ciudadanos, el dictador decide nacionalizarlas, ¿vale? Se decide nacionalizar muchísimas de las líneas, ¿vale? Luego veremos que quien las nacionaliza todas va a ser Franco creando Renfe, ¿vale? También va a establecer un monopolio a la venta de hidrocarburos, ¿vale? Una única empresa que es la única que va a poder vender gasolinas, gasóleos, petróleos, etcétera, y derivados. Es CAMSA, ¿vale? Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos. La previa a lo que hoy día conocemos como Repsol, ¿vale? Es una creación, ¿vale? Y una nacionalización de Primo de Rivera. También es de creación de la dictadura de Primo de Rivera, Telefónica, ¿vale? La Compañía Telefónica Nacional de España. Eso sí, eso no es de capital español. Es capital norteamericano. Es una empresa norteamericana la que crea la Compañía Telefónica Nacional de España, la ITT. Sigue existiendo hoy día, ¿vale? Aunque también esa será nacionalizada en tiempos de Franco. Mientras tiene lugar la dictadura de Primo de Rivera, no todos los españoles están a favor de Primo de Rivera. Aparecen grupos de oposición. ¿Quiénes están de oposición a Primo de Rivera? Pues cualquiera que sea demócrata, ¿vale? Ya llámese liberales, conservadores también hay, demócratas, conservadores, ¿vale? La mayor parte, todos los republicanos, los socialistas, los anarquistas, intelectuales, el movimiento intelectual, toda la generación del 27 está viendo en ese momento, ¿vale? La generación del 27. Pues prácticamente todos, no vamos a decir todos, que hay algunos partidarios, pero prácticamente todos los miembros de la generación del 27 están en contra de la dictadura de Primo de Rivera, el movimiento estudiantil, ¿vale? Es decir, hay un amplio grupo de personas opuestos a la dictadura de Primo de Rivera. Pero el elemento clave que nos va a llevar a la caída de Primo de Rivera es el que había sido su soporte básico durante la dictadura. ¿Quién? El ejército. Miembros del ejército empiezan a cansarse de Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque Primo de Rivera se va haciendo mayor. En los años 30 tiene 80 años. Se va haciendo mayor. Y cuanto una persona se va haciendo mayor, una de las características es que admite menos el debate y la crítica. ¿Esto se hace por qué? Porque lo digo yo. Y muchos otros generales esto no les gusta, el ordeno y mando. No estamos hablando del ejército, pero claro, según vas ascendiendo la jerarquía, admiten menos que te digan, eso se hace porque yo lo digo, ¿vale? Así que miembros del ejército empiezan a hablarle al rey de pedirle que le pida la dimisión a Primo de Rivera, ¿vale? El rey se lo deja caer un par de veces. Y Primo de Rivera pues se hace un poco el loco, ¿vale? Aparte de la pérdida de apoyo por parte del ejército, lo que definitivamente le va a dar el golpe de gracia a la dictadura va a ser el crash del 29, ¿vale? Crash, no crack. Crack es que se te cae un tarro, crash. La palabra inglesa es crash. Crash, que es caída, que es derrumbe, ¿vale? Pues el crash
de 1929, que luego va a provocar una crisis económica que se prolonga durante todos los años 30, eso es lo que causa, sobre todo, el golpe definitivo a la dictadura. Durante los felices años 20 se ha vivido bien. Prácticamente la conflictividad social ha desaparecido. Pero con la crisis económica vuelve la conflictividad social. Y España no es de los países que más directamente llega a la crisis. La crisis llega directamente más rápidamente a los países industrializados. España no era el país más industrializado del momento, así que llega un poquito más tarde, pero termina llegando, ¿vale? Porque si nosotros vendemos materias primas fundamentalmente a países industrializados y estos países industrializados cierran sus industrias, no demandan tus materias primas. Así que, por derivación, al final la crisis sí llega a España, claro. Paro, cierre de empresas, etcétera, lo mismo que ha pasado en el resto del mundo. Así que el descontento social aumenta. Vuelven a aparecer huelgas, cosas que no pasaban prácticamente desde el año 23, vuelven a aparecer, ¿vale? Movimientos huelguísticos. Y ya el golpe de gracia definitivo cuando el gobierno decide, como solución para intentar salir de la crisis, devaluar la peseta. ¿Vale? La gente que tenía ahorros acaba de perderlos. Si a ti te devalúan el valor de la peseta, tú tienes en el banco 1.000 euros, 2.000 euros, y de repente el Banco Central Europeo ahora dice que esos euros valen la mitad, pues tu capacidad de compra se acaba de limitar a la mitad. Y tus ahorros valen la mitad. Todo lo que esté valorado en esa moneda vale la mitad. Tu piso, tu coche, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esa devaluación de la peseta empobrece el país. ¿Vale? Y quienes más sufren son quienes lo tienen pues en dinero. ¿Quién tiene las cosas normalmente en dinero? Los pobres. ¿Vale? La gente rica la tiene invertido en no sé qué, invertido en no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero el que tiene el dinero, o tienes una cuenta corriente, o porque tienes un calcetín donde meterlo, un colchón donde guardarlo, son los que lo pierden. Tus sueldos. Tu sueldo, que es la base de tu alimentación y de tu familia, está valorado en dinero. Pues ahora tu trabajo vale la mitad. Y sin embargo, con ese dinero tienes que comprar cosas que, claro, si tú eres un tendero y te acaban de bajar lo que vale la peseta, ¿tú vas a hacer con los precios? ¿Mantenerlos? No. Doblarlos. O si te han bajado un 9% el valor de la peseta, pues tú subes los precios un 9%. Es decir, la devaluación lo que provoca es inflación, ¿vale? Crecimiento de los precios y desvalorización de todo lo que esté valorado en ese dinero. El descontento social es bastante grande. Así que, sin apoyo del ejército, con cada día más conflictividad social, con el rey casi insinuándole dimitir, y el que ya está mayor, Miguel Primo de Rivera, va a una reunión con el rey. Os he puesto ahí que él dimite. La verdad es que dimite de forma curiosa, ese 27 de enero de 1930. Esto lo cuentan en determinadas fuentes, que Miguel Primo de Rivera entra en el despacho para hablar con el rey ese día, ¿vale? Y que prácticamente no habla, porque es el rey el que le dice: don Miguel, buenos días y muchas gracias. Gracias por el servicio a España, gracias por lo hecho hasta este momento, y sí, le admito su dimisión. Miguel Primo de Rivera no había abierto la boca, ¿vale? No había abierto prácticamente la boca, pero al ver que el rey le estaba diciendo tal, pues la presenta, de verdad, ¿vale? El hombre se exilia a París y allí va a morir, ¿vale? A los 2 meses. A los 2 meses de dimitir, es como si la vida estuviera vinculada a su dictadura, ¿vale? Muerto y triste, muere... Muerto y triste, ya ves. Triste, muere allí en París. Muerto y triste. Qué curioso. ¿Qué sustituye a la dictadura de Primo de Rivera? Lo que muchos historiadores, de forma jocosa, para que no luego digáis que los historiadores somos unos cachondos, ¿vale? Lo que llamamos la dictablanda. Esto es un chiste de los buenos. Dictadura, cuando un tío es duro, dictablanda, cuando un dictador, ¿qué pasa? ¿Por qué le he llamado dictablanda? Porque durante 2 años, más o menos, 1 año y poco, desde enero hasta marzo, 1 año y 3 meses, el rey va a intentar volver a lo de antes del 23. Volver al régimen de la restauración, con la constitución del 76. Siguen gobernando militares, pero las órdenes son ir poco a poco la dictadura convirtiéndola en no dictadura.
Por eso se le llama comúnmente la dictablanda. ¿A quién va a nombrar dictador o dictablandito el rey? A un amigo personal, a un amigo que, ¿cómo lo va a hacer un amigo tan íntimo del rey que no ha fracasado nunca como el general Berenguer? ¿Os acordáis de Anual? Pues sí, ese, el que tenía a cargo el protectorado, a ese le nombra presidente del gobierno. Os recuerdo que no se ha publicado el informe Picasso. ¿Vale? Pues este señor, amigo del rey, va a ser el primer dictablando. ¿Vale? Este señor Berenguer, el general Berenguer, intenta volver al régimen constitucional. Para tú volver a un régimen constitucional necesitas ¿qué? Partidos políticos. ¿Cuáles eran los partidos políticos fundamentales de la Restauración? Ya lo vimos. Partido Conservador, Partido Liberal. E intenta volver a recrearlos. Imposible. Los habían disuelto. Cada uno estaba por su lado. E incluso muchos miembros de esos partidos recuerdo que estaban opuestos a la dictadura. Así que deciden no colaborar con él, salvo casos minoritarios. Y además de gente bastante desprestigiada políticamente por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Entre ellos el conde de Romanones, por ejemplo. ¿Vale? Que sí deciden colaborar con Berenguer. ¿Vale? Se repone la Constitución plenamente y aprovechando que la Constitución se ha puesto plenamente, los partidos políticos de oposición que sí se habían mantenido en la clandestinidad empiezan a fortalecerse. ¿Vale? Entre ellos, el Partido Socialista. ¿Vale? El Partido Socialista o el Sindicato Anarquista. ¿Vale? Cada vez se deciden organizarse mejor y entrar en contacto todos los grupos de la oposición. ¿Vale? Os he puesto ahí que en el agosto de 1930, republicanos, socialistas y otros grupos de oposición, nacionalistas catalanes, por ejemplo, ¿vale? Quienes no van a firmar esto que os voy a contar a continuación, por ejemplo, son los nacionalistas vascos. Esto explica luego determinadas cosas durante la Segunda República, que os contaré más adelante, ¿vale? Pero estos partidos de oposición, entre los que no está el PNV, firman el conocido como Pacto de San Sebastián, ¿vale? En agosto de 1930. Este Pacto de San Sebastián es muy parecido a aquello que también estudiamos del Pacto de Ostende, que acabó con Isabel II, ¿vale? Pues el Pacto de San Sebastián tiene el mismo fin, echar al rey, ¿vale? Es un pacto en el que todos los grupos de oposición se conjugan, ¿vale? Para hacer un tránsito desde una monarquía a una república democrática, ¿vale? Crear un régimen democrático y republicano. Para eso se establece un comité revolucionario, ¿vale? Un comité revolucionario que va a ser presidido por una figura bastante conservadora. Es un señorito andaluz. Es un propietario de un gran latifundio andaluz, ¿vale? Es un señorito. Es republicano, pero de derechas, ¿vale? Niceto Alcalá Zamora, que luego será el primer presidente de la República, de la Segunda República Española, ¿vale? Para esa gente que todavía identifica república con izquierda. Pues este señor es muy conservador, ¿vale? Pero republicano. Alfonso XIII cada vez se va a ver más aislado, porque muchos militares incluso van a participar de estas conspiraciones del Comité Revolucionario. E incluso la CNT, ese sindicato anarquista, colabora con el Comité Revolucionario. Recuerdo que los anarquistas no quieren entrar en un juego político, ¿vale? Pero en estas circunstancias la CNT también va a participar y ve con buenos ojos el constituir una república, aunque sea una república con constitución, con jerarquías, etc. Pero prefieren eso a la monarquía de Alfonso XIII, ¿vale? Este comité revolucionario está planeando dar un golpe, ¿vale? Se planifica el golpe para finales de diciembre, pero hay unos de los sublevados que les entran prisas y antes de lo que se había decidido que fuera el día, se sublevan ellos por sí mismos, en Jaca, ¿vale? Se sublevan en Jaca. Incluso el hermano de Franco, ¿vale? Que es piloto de las fuerzas aéreas, sale desde Cuatro Vientos con la misión de bombardear el Palacio Real. Cuando ve que fracasa el movimiento en Jaca, coge su avión y se va a Portugal, sin bombardear el Palacio Real, pero ve que esto va a fracasar y se exilia a Portugal.
Los protagonistas del golpe en Jaca, Galán y García Hernández, van a ser detenidos. No hay coordinación, el resto de gente que se tenía que levantar no se entera porque se tenía que haber levantado un día o dos después, ¿vale? Ese 15 de diciembre son detenidos Galán y García Hernández, juzgados y ejecutados, ¿vale? El gobierno de la dictablanda tiene noticia de la creación de ese comité revolucionario y detiene a la mayor parte de los miembros de ese comité, ¿vale? El general Berenguer tiene decidido cómo quiere acceder al régimen constitucional. Él piensa que lo primero que debe de organizarse son unas elecciones generales, que elijan unas cortes y que elijan un gobierno. Y después de elegido ese gobierno, que se creen o se celebren posteriormente elecciones municipales para elegir a los alcaldes, ¿vale? Y ese es el plan que presenta al rey. El rey, sin embargo, no está muy de acuerdo con ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque él piensa que unas elecciones generales le van a poner a él en el foco. Que los distintos partidos políticos, sobre todo los de oposición, van a hacer una campaña política en contra del rey, en contra de la monarquía. Y que más que unas elecciones generales, aquello se va a convertir en un plebiscito sobre monarquía sí, monarquía no. O república sí, república no. ¿Vale? Así que le dice a Berenguer que no está de acuerdo con ese plan y que lo que primero deberían celebrar son elecciones municipales. El general Berenguer dice que no, que un país se construye de primero crear país y luego ya gobernamos los municipios. Como no se ponen de acuerdo, Berenguer decide que dimitir. Dimite porque no está de acuerdo con los planes del rey. Una vez ha dimitido, el rey tiene que nombrar otro dictador. Llamamos 3, ¿vale? Aunque blandito. Es el almirante Aznar, nada que ver con el señor de bigote, ¿vale? No son familia. El almirante Aznar es un... Os recuerdo que almirante es el cargo de general, pero en la armada, ¿vale? En el mar. El almirante Aznar no discute con el rey y pone en marcha el plan del rey. Y convoca elecciones para el 12 de abril de 1931. Elecciones municipales, ¿vale? Si el rey pensaba que en elecciones municipales la oposición no iba a hablar de la monarquía, se equivoca. La campaña electoral se plantea completamente, aunque sean en las elecciones municipales, en plan monarquía sí, monarquía no. ¿Vale? Si tú votas a determinadas opciones es que estás queriendo la república. Si votas a otras opciones políticas, lo que quieres es monarquía. ¿Vale? Una vez celebradas las elecciones ese día 12, los resultados que salen es que en el conjunto de España han ganado las opciones monárquicas. Eso sí, en las ciudades, las opciones republicanas obtienen votaciones superiores al 70-80%. ¿Vale? El rey, ante esos resultados, decide suspender la ejecución de sus poderes reales. No abdica, suspende sus poderes. ¿Por qué? Todos sabemos cómo era el sistema de la restauración. Que las opciones monárquicas ganan en el campo se debe a qué? Fundamentalmente al caciquismo. ¿Vale? En las ciudades donde la gente vota más libremente es donde ganan las opciones republicanas con unos porcentajes tremendos de victoria. En las grandes ciudades, ¿vale? Vencen. El rey sabe que la mayor parte del país es republicano. Así que decide suspender, ¿vale? La ejecución de su poder y se proclama la República el 14 de abril de 1931. Por eso todos los 14 de abril hay gente que celebra el Día de la República aquí en España. Pero os recuerdo que os he dicho que el rey no ha abdicado, ha suspendido los poderes de la corona. Colgaré en los próximos días, ya veréis en el blog o en el Global Classroom, no más seguro que en el blog, la renuncia del rey que se publicó en la portada del diario ABC, ¿vale? Ya más adelante iremos viendo, ¿vale? En los próximos días iré colgando, según esta situación del coronavirus se vaya prolongando, ¿vale? Iré colgando más vídeos. Estaros tranquilos porque según yo estoy viendo la cosa, lo más seguro que la selectividad o se retrase o incluso se suspenda, ¿vale? Lo que no sé es
cómo se contará la evaluación o cómo evaluaremos. A este paso quedamos un día en el parque y yo hago como Jesucristo, me subo arriba a la montaña y os voy a hacer un examen separados 15 metros cada uno. ¿Vale? Cada uno que se lleve su pupitre, una mesita de esas de camping para hacer el examen. No sé a este paso cómo lo vamos a hacer. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Que estoy tosiendo un poquito. Lo mismo, el virus es informático. Hasta luego.